Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Sagrado Business Speaker Series, en donde tenemos la oportunidad de conversar con personas que por su trayectoria de éxito tienen una historia que contar. Cuando miramos el desarrollo de las grandes civilizaciones del pasado, notamos que hay un pequeño hecho que no es casual. No se ubicaron al azar, se ubicaron estratégicamente en lugares que estuvieran cerca de cuerpos de agua. Egipto no nació en el desierto, nació en el Nilo. El Tigris y el Éufrates eran la base de Mesopotamia. Para China el río Amarillo, para India el Indo, y Roma no sería Roma sin el Tíbet. Y es que el agua es importante y fundamental. Y un tanto el desarrollo de la humanidad va cogido de la mano de cómo nosotros logramos domesticar el agua. Cuando la controlamos, floreció la agricultura. Cuando la canalizamos, nacieron las ciudades. Cuando logramos almacenar el agua, se crea estabilidad y con la estabilidad, el crecimiento. Pero eso fue hace muchos años. Vengamos ahora al Puerto Rico de hoy, miles y miles de años después. Y somos una isla rodeada, por supuesto, de agua. Pero a pesar de eso, yo estoy seguro que algunos de ustedes han experimentado, quizá por cuenta propia o por experiencia de otros, cuando se están bañando y de repente lo que sale es, ¿qué pasó? Se fue el agua. Y descubren en ese momento que no es algo ordinario, no es lujo, realmente es una necesidad. Sin agua no hay el café por la mañana, no funcionan los restaurantes, los hospitales no pueden dar los servicios que dan de forma natural, la construcción no hay empresa, no hay orden. Aquí en la Universidad de Sagrado tuvimos que hasta suspender las clases hace unos días porque no había el suministro de agua. El agua es el recurso potencialmente más importante para esa estabilidad. Y hay empresarios que se han dado cuenta de la importancia que tiene esto para el desarrollo económico. Y uno de esos empresarios, en este caso una empresaria, lleva más o cerca de 3 décadas en este negocio. Una persona que se ha dado cuenta de la importancia que tiene esto y de la necesidad que existe en el mercado para que se dé de manera corriente, de manera completa y estratégicamente en Puerto Rico. Esta persona que vamos a escuchar hoy en este programa es alguien a quien conozco personalmente. Tuve el honor, la dicha de servir con ella en la Junta de Directores de la Cámara de Comercio hace un tiempo atrás. Hoy viene a ser, qué sé yo, segunda, tercera, cuarta, ya nos dirá, ocasión en que funge como vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y a su vez es la dueña, presidenta, operadora del día a día del Puerto Rico Water Management. Y me refiero, por supuesto, a la buena amiga Luz Otero, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días, buenos días. Gracias. Gracias, Luz, por aceptar nuestra invitación para compartir un poco de esa trayectoria y de esa vida profesional y personal también, para que todos nosotros, inclusive yo, aprendamos un poco más. Siéntate, porque queremos conversar de inmediato. Habrá gente, Luz, que te conoce de un tiempo, como yo. Sí. Pero habrá otras personas que te están empezando a conocer. Vamos a remontarnos vamos a suponer que estás en la escuela superior, que yo soy un investigador de recursos humanos y estoy tratando de saber quién es Luz Otero. Si yo le pregunto a esos que eran amigos tuyos de esa época, ¿qué me van a decir de Luz Otero? Te pueden decir, primero, que es de Vega Baja, Ajá. ¿verdad? Que viene de una familia donde la mayoría son varones, que era bastante introvertida en la escuela, que nunca tenía 4 puntos porque su mamá no perseguía que tuviésemos 4 puntos, sino que hubiese un balance en nuestros estudios. Y dirían que es una persona, me dijiste que tranquila, que es activa, que tiene unos intereses por el deporte, por la música. Básicamente, nunca me ha gustado ver televisión. Siempre, sí, siempre era de leer o escuchar música.
de toda la vida. En deportes no necesariamente me desarrollé en deportes, pero siempre jugaba con mis hermanos baloncesto. Y hubo algo en ese crecimiento, ¿verdad? Que tú crees que tuvo importancia para moldear la persona que eres hoy. Definitivamente la crianza de mi papá y mi mamá, donde yo vengo de una familia que son 3 varones, yo soy la segunda, y nunca hubo diferencia por género. Yo creo que eso marcó mi vida profesional. No, el hecho de que tus padres hablaban eso. Fíjate, y es interesante porque mujer, y entraremos en Sí. esa dinámica de cómo ha sido esa trayectoria profesional, mujer de liderato reconocida, y entraremos en eso en detalle. Cuando estabas en esas edades de crecimiento, tú sí, a pesar de que en la casa no había diferencia en ese sentido, ¿notabas en el entorno que sí había diferencias de trato o no? Sí, siempre ha habido diferencia de trato, sobre todo cuando uno veía ¿verdad? Los vecinitos y los compañeros de trabajo, que por ser nena, pues había que tratarlo diferente. Eso ¿Cómo sí, te obviamente. impactaba eso a ti? ¿Qué tú Pues sentías? básicamente en esa edad no puedo decirte, mira, categóricamente le daba importancia a eso lo supe ya con el tiempo. Definitivamente. Y gracias a papá de tener los padres que tuvo. Qué Porque bueno. es que fue la base. Sí, sí, sí. Y en esos momentos tenías, hoy en día eres empresaria, ¿verdad? Pero yo no estoy seguro si eso desde el primer día. Aquí hemos tenido diferentes personas, ¿verdad? Personalidades, muchos de los cuales conoces. Algunos de los cuales desde el primer día dijeron, yo vendía chicle en la escuela, yo vendía chocolate, hacía chiringa, dijo uno. En tu caso, ¿qué actividades hacías a principio? antes de Absolutamente empezar? nada. No vendía nada. Lo único que vivía en una zona industrial. Pero sí siempre desde pequeña me gustaba dirigir la clase, ¿verdad? Si había clase graduanda, pues entonces, aunque no saliera presidenta, pues siempre tenía algún rango, secretaria o vicepresidenta. Pero siempre me iba por esa línea de liderato desde pequeña. ¿Por qué? ¿Qué te llamaba la atención de eso? Pues básicamente era como guiar. ¿Te No, gustaba, te gusta estar al mando de la situación? Pero ¿había alguna razón soslayada que te decía, yo es que quiero estar ahí, no quiero seguir? O sea, yo te lo voy a decir en blanco y negro. En Yo creo blanco que y haberme negro. criado con 3 machos, pues entonces uno tiene que tener sus defensas. Entonces, de momento, sí, porque es interesante cuando tú te crías con varón y no hay diferencia de género, pues entonces tú te tienes que defender hasta de tus propios hermanos. Pero Uno en de este caso pequeño hay parecía que diferencia. tu mejor defensa parecía una ofensiva, entonces. Yo creo hasta que por cierto ahí sentido, viene, ¿verdad? yo creo que por ahí viene, No voy a dejar definitivamente que- sí. sí, Y esto sí. lo estoy diciendo con mucho amor, no es que había hostilidad, pero tú sabes el Claro, momento que claro. si el juguete o lo que fuese, ¿verdad? Pues eso marcó definitivamente lo que yo soy hoy en día. ¿Y qué eres tú hoy en día? Una mujer, una persona, no mujer, esto no es cuestión de género, bien independiente en todos los aspectos. Y eso me da a mí paz Te da paz. y me hace sentir muy segura de mí misma. Fíjate, y vamos a regresar a eso Sí. cuando entremos en el transcurso de tu carrera empresarial, pero quiero volver a cuándo notaste o cuándo fue quizás la primera vez que pensaste que yo quiero entrar al mundo de los negocios. Básicamente no entré en el mundo de los negocios porque yo vivía en una zona industrial. Para poder ir a la escuela tenía que pasar a pie por una zona industrial en Vega Baja. Y yo veía todo eso andamiaje de todas esas fábricas y yo decía, yo quiero ser gerente general de una de esas fábricas. Eso La- era de cuando la era que la fuera. época de Abbott, en Barceloneta, Sí. en Manatí era una zona industrial en Vega Baja, estaba Motorola, había muchas fábricas. ¿Y eso era más o menos qué edad? Yo tenía ahí, de high school. De high school. Sí. ¿Y eso te motivó a estudiar algo en particular? Sí, empresa. Yo automáticamente sabía que quería estudiar administración de empresas y quería algo más industrial. Nunca me visualicé en otra rama. Por ejemplo, esto de estar en una tienda y vender zapatos, ropa, etcétera. No. Querías algo más industrial. Sí, era algo más industrial. Era lo que me llamaba de pequeña, me llamaba mucho la atención. Describe industrial para beneficio de nuestros estudiantes. Pues mira, son maquinarias para efectos de aquella época, ¿verdad? Yo pasaba y veía maquinaria, veía muchas veces cuando se removían las maquinarias, las dejaban en los estacionamientos y uno veía esos aparatos mecánicos.
Eso a mí me llamaba siempre mucho la atención. Y es interesante porque obviamente has seguido esa pasión. Sí. Ahorita vamos a entrar en el negocio, en la empresa que tienes y cómo llegamos ahí. Estudiaste directamente algo que desde pequeña identificaste que esa era la línea que querías seguir. Sí. En el transcurso de eso, nunca hubo algo que te tentó a hacer algo diferente. Absolutamente. Siempre estuviste, que no es común, porque inclusive hasta yo he compartido aquí vivamente que empecé por una línea, pues yo quería ser abogado, y luego fue haciendo, ¿verdad?, las alteraciones del curso de uno para llegar. Y en tu caso fuiste muy directa en el área industrial. ¿Cuál fue? Y fuiste a la universidad, estudiaste eso. Entonces, esa primera experiencia, ¿cuál fue? La primera experiencia de trabajo, vamos a decir. De trabajo. Bueno, mi primera experiencia. Aunque sea de joven. Ok, mi experiencia fue en estudio y trabajo en la universidad. ¿Qué hacías allí? Pues yo busqué, me dijeron, ¿dónde quieres? ¿Te quieren ubicar? ¿Verdad? Pues estudié a través de becas. Pues estudié y trabajo, tenías que cumplir unas horas. Yo, pues mira, hay algo en la biblioteca, pues me asignaron la biblioteca. Si te fijas, me fui por la línea de lectura, aunque no podía leer allí, ¿verdad? Porque estaba trabajando. Pero te llamaba la atención el ambiente de lectura. El ambiente de lectura. ¿Y practicas mucho la lectura? Sí, leo mucho. ¿Qué cosas lees? Aunque yo creo que eso lo quería al final, para el final. Pero... De todo. Leo leo mucho de control de la mente, leo mucho de negocio, leo mucho de finanzas. Y entonces, tuviste esa primera experiencia en la universidad, estudio y trabajo, en la biblioteca, en el ambiente de lectura. ¿Mantuviste más o menos ese trabajo por tus años universitarios? Sí, eso era como un part-time. Y entonces, una vez, pienso yo, te gradúas de la universidad, sé que hiciste estudios posgraduados también, hablaremos de eso. ¿Cuál fue la siguiente experiencia, la primera experiencia, digamos, ya graduada? Ya como de bachillerato de la universidad. No, ya terminé mi bachillerato en administración de empresas y iba a empezar mi maestría en gerencia industrial. ¿Seguiste directo? Sí, eran mis planes, sí. Okay. Sí, ¿Realmente seguiste directo? ¿Y la maestría fue en? Empecé en gerencia industrial. ¿Qué buscabas que esa maestría te trajera? Pues más el área, ¿verdad? Más el área que estaba buscando, porque administración de empresas en mi época era más genérico. ¿Verdad? Te daban hasta química, yo me acuerdo, tenías que coger biología, pero entendía que a nivel de maestría pues iba a tener algo con mucha más sustancia. Pensaste que la educación podía rellenar eso que tú entendías que faltaba, en lugar de como otros escogen hacer, de ir a la industria, pasar un año, un tiempo, etcétera. ¿No tenías esa prisa de ir? Yo no tenía esa prisa porque siempre tenía como que quería llegar del punto A al punto B, ¿verdad? Ese como era, siempre he sido bien decidida. No todo me sale perfecto ni me sale bien, pero bueno, lo intenté. Pero siempre era como que no quiere terminar esto. Ok. Y entonces fuiste ahí en la maestría y entonces de ahí sí buscaste empleo o algo pasó en el camino. En el 1989 pasó el huracán Hugo. Ajá, y en Vega Baja nos quedamos sin agua un montón de meses. Y existía antes las guías telefónicas, que literalmente eran unos libros así de gruesos. Sí. Y la nueva generación no entiende lo que es eso, porque entra en el teléfono y busca. Exacto. Pero antes habían libros publicados. Sí, libros publicados literalmente así entonces de todos los pueblos en Vega Baja con todos los negocios y residentes. Te enterabas cuáles eran los apellidos más comunes. Sí. Cuando buscaron López había que pasar yo no sé con cuántas páginas de las... Si querías comprar unos zapatos, ¿verdad? O comprar un libro, pues tenía que ir en librería, en la letra L, en qué pueblo. Pues, entonces estabas ahí, el huracán Hugo. Ajá. Exactamente, ahí nos quedamos sin agua y mi grado asociado fue en mercadeo. Ajá. Entonces, ahí nos enseñaron en mercadeo, olvidé decirte, nos enseñaron en aquella época a abrir un negocio, cómo establecer un negocio. Y tenemos que hacer un plan de negocio, sí, la parte completo de ese seguro. semestre. Seguro. Y cuando eso te despertó cierto interés. Sí, porque te enseñaba a utilizar los mecanismos, ver lo que existía. Pues mira, el estudio de mercado vas a utilizar una guía telefónica, vas a ver qué negocio tú quieres montar. En aquella época yo monté me acuerdo que era un surf shop, porque en Vega Baja se surfeaba, se practicaba el surfing y moribugui. ¿Verdad? Porque en Vega Baja no había nada más, no teníamos ni cine. ¿Montaste un surf shop? Para efecto, exactamente, y vendía ¿Sería esa tu primera empresa? Sí, digamos que sí, que eso levanta, porque entonces te enseñaron a cómo estudiar mercado. En aquella época a través de la guía telefónica, de llamadas, obviamente, la ubicación, pues, el layout de la tienda física.
Y en 1989 surge el huracán Hugo y nos quedamos sin agua, todo Puerto Rico, ¿verdad? Que fue Sí. desastroso. Fíjate, y esa mención no es muy casual, porque por algo mencionas, nos quedamos sin agua Sí. en el huracán Hugo. ¿Qué Sí. impacto tuvo eso en ti? Bueno, imagínate, en Vega Baja eso fue como, yo creo que estuvimos como 3 meses sin agua, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo tenía una pareja y le menciono lo de la situación. Y uno de los amigos ingenieros me dice, oye, en Venezuela cuando yo viajo a Venezuela, existen unos tanques de agua. Yo, pero qué interesante. Y él me dice, y yo le digo, "¿Y estamos hablando de tanques de agua?" Sí, existen unos tanques de agua que cuando uno va al aeropuerto, tú en los techos con esas bolitas. Ya qué interesante, cuando vuelvas ¿verdad? a Venezuela me consigues información. Y aquí yo busco en la guía telefónica y veo que no existe básicamente nada. Bueno, existe una compañía de unos cubanos que fabricaban botes. Y ellos hacían unos tanquecitos, ¿verdad? Más rústicos. Ujú. Y de ahí es que surge la idea. Y eso fue, para añadir un poquito de contexto aquí, en el 1989. 89 fue el huracán Hugo. Que eso en contextos históricos, esto no fue hace un montón de tiempo atrás, como decimos, eso prácticamente fue el otro día. O sea que hasta el 89 Sí. en Puerto Rico no se veía por lo menos no se veía de manera industrial. A nivel digamos, comercial, a nivel no. comercial, Digamos que a nivel- había alguien que así preparaba botecitos de fiberglass, pues entonces se inventaba lo de los tanques de agua y entonces vendían los tanques, pero no una estructura, una industria como tal. Ok, te llamó la atención. Te trajeron a lo mejor las fotos de Venezuela. Viste que había una necesidad. Permíteme poner en perspectiva Sí. a los estudiantes, o sea, Venezuela era otro Venezuela, ¿verdad? Un Venezuela democrático. Seguro, ¿verdad? seguro. Había libre mercado, no es la situación que estamos experimentando de unos años para acá. Y entonces conseguiste esa información, habías mencionado lo de mercadeo, de cómo iniciar un negocio. Sí. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos una vez? Entonces ahí te decidiste. Sí, ¿Cómo fue, sí, sí. ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Pues básicamente con mi pareja de entonces decidimos traer esa línea. El ingeniero lo que hizo fue que llamó y como él viajaba por su trabajo, él trabajaba en una farmacéutica, creo que era Abbott, viajaba a Venezuela continuamente y me trae información de este ingeniero que después se convirtió en un amigo, como un padre para mí, el ingeniero Van Arken, y de ahí comenzaron los lazos comerciales, porque el ingeniero tenía mucho interés en tener negocios en Puerto Rico y se unió como que todo. Pero entonces empezó como una venta de productos, o sea, Sí. como compra y venta, Oh, sí, para el ir negocio, poco a poco. Claro, sí, porque el negocio era, vamos a ver, ¿verdad? Traemos X cantidad de artículos, esto era sin instalación. Pero como es que se alinean los planetas, es maravilloso, por eso en la mente hay que pensar, ¿verdad?, lo que uno quiere. Eso es bien importante, porque en ese momento, posterior al huracán Hugo, empieza el desarrollo de los paseos en Río Piedra, Ok. la urbanización. Conversación. Y para colmo era un desarrollo ¿verdad?, de residentes con poder adquisitivo. Pues yo creía mucho en los anuncios, así que empiezo a verificar los periódicos y a publicar anuncios. Los mismos clientes van guiando a uno, eso es otra cosa, cómo tú escuchas al cliente, te dice qué le interesa y qué no. Ujú. Y empecé trayendo las cisternas, pero sin instalación. Y esos clientes llegaban al negocio, una oficina pequeña en Bayamón, y querían, sí, pero ¿quién me va a instalar este aparato? Ujú. No, nosotros no hacemos instalación, no, pero es que yo quiero esto instalado, porque Seguro. ellos podían pagar la instalación. Y ahí empiezo entonces a ver cómo yo instalo este aparato. Que no había mucha experiencia en Puerto Rico. No, porque- absolutamente. O ninguna. Pero lo mejor es juntarse con gente que sepa más que uno. Esa ha sido la clave siempre. Al día de hoy yo me junto saber con... es saber, conocer a quien sabe, ¿verdad? Sí, 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 es como uno importante. estar al lado de personas que sepan más que uno, eso no falla. ¿Cómo fue ese primer año cuando abriste el negocio sin romanticismo? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Porque abrir un negocio, habrán podido decir en la clase, estos son los procesos, pero a la hora de ejecutar y de hacerlo, hay una serie de entes que el empresario no controla, ¿verdad? ¿Cómo Sí. van a hacer? ¿Cómo fue ese proceso? Cuca Gómez, esto era como Cuca Gómez, ¿no? De verdad, uno abría el negocio, uno atendía el teléfono, uno limpiaba, es que uno tenía que hacer de todo, ¿verdad? Es como, digo, cuando tú empiezas un negocio básicamente de la nada, es que hay que correr todas las bases.
y sobre todo escuchar. Yo empecé mi secretaria, ¿verdad? Secretaria yo también. Es empezar, tratar de uno aprender. Es que estamos en otros tiempos, no existen las redes sociales, ¿ok? Pero de O todas sea, que maneras- cualquier metida de pata que uno hiciera tampoco es que se iba viral. O sea, vamos a partir de esa ventaja, ¿no? De verdad, Sí, sí, vamos a sí. partir de esa ventaja. Es como tú logras, básicamente, de la nada, aprender de ese negocio completo. Y yo tenía la base de los estudios, que eso ayuda. Sí. La gente dice, no, que ahora no vale la pena estudiar porque eso, olvídate que en Google yo aprendo o aprendo aquí. Es que esa base universitaria fue importante porque me dio conocimiento. Fíjate Me que dio- consistentemente lo dicen empresarios de gran altura, y aquí ha habido el calibre de nuestra invitada de hoy, y consistentemente dicen lo mismo. ¿De verdad? Sí. Y no vi los otros programas, te dije que me los enviaba, pero no tuve la oportunidad de verlos. No, porque- Pero ajá. sí, es que te digo que en mi caso puedo dar fe de que es así, esa base universitaria es importante porque te crea disciplina. Porque si yo tengo una clase a las 7 de la mañana, yo no puedo llegar a las 7:10, ¿verdad? O no puedo faltar porque me fui de jangueo la noche anterior. O porque tengo dolor de cabeza, ¿verdad? Sí. No, es que tengo que llegar antes. Se Por lo menos crea el 15 minutos compromiso. antes. Eso te crea disciplina. Y una disciplina. Y te educa también a tener este entorno de compañeros que no todos piensan igual que uno. Y eso añade perspectiva. Claro, y vas desarrollando también gratuitamente la inteligencia emocional. Porque tienes que bregar con un profesor que tú no sabes si por ser buena gente o no. No, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Y si extrapola eso al negocio, es lo mismo que pasa con los empleados de uno y con los clientes. Es más, y hasta con los suplidores que uno paga porque le den mercancía, ¿verdad? Con todas esas personalidades uno tiene que batallar, por un continuo batalleo, eso no, y lo digo de forma positiva. Pero la base esta universitaria a mí me ayudó mucho, tener perspectiva diferente de todo el mundo, que no todo el mundo pensaba igual que yo, que pensaba en Vega Baja con mi grupo escolar de Vega Baja, ¿verdad? Entonces esto te crea también que vas desarrollando gratuitamente, pues eso es parte. Aún así, estabas entrando en un mundo nuevo en ese momento Sí, que empezaste totalmente. el negocio. Y tenías que considerar muchas cosas. ¿Cómo decidiste que ibas a atacar vamos a decir, la incertidumbre de lo desconocido? De estoy entrando no solamente en una faceta nueva de mi vida, Sí. en un negocio, en una industria que no existe en Puerto Rico. ¿Qué cosas te pasaban por la mente? ¿Cómo lograste organizar esos pensamientos? Te puedo decir que volvemos a lo mismo, como que la ignorancia es atrevida. En esos momentos uno no piensa eso, uno piensa lo que uno quiere y bregar con lo que hay y con lo que venga. Esa es, al día de hoy, lo que yo te diría que me pasó en aquellos años. Y cada vez que había una situación, buena o mala, pues tenía que atender la situación. Pero estaba presente en el negocio, Eso es importante. porque los negocios hay que atenderlos. Sí, ¿cómo es que dice el refrán? El que tenga tienda, que la tienda Sí, la que la venda, tienda, ¿verdad? exacto. Y en tu caso, la mejor manera de conocer un negocio es haciendo todas esas facetas, que en tu Sí. caso no tuviste alternativas, lo tenías que hacer. Definitivamente, pero eso te va, ¿verdad? Te compras la primera cisterna, perfecto. Yo siempre he sido, en mi casa me educaron en términos financieros, ¿verdad? Uno tiene lo que uno pueda comprar, ¿verdad? Eso Eso es fue bien base, importante. sí, eso fue bien importante también para el negocio. Si no puedo comprar algo, ¿verdad? Me gustaría estos zapatos, pues no los puedo comprar a corto plazo. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Si es que lo quiero. Pero no, eso en mi casa no existía el endeudamiento, no existía eso de que fuesen a cortar el servicio de luz porque mi papá no pudo. Eso nada de eso existía. Sí, sí. Y quizás era importante, ¿verdad? En el caso al parecer, de la administración de tu casa, eso estaba ahí. Pero el aspecto financiero, Sí. de orden financiero, no existe. Lamentablemente no tenemos cultura ahora mismo y estamos, as we speak, trabajando con una serie de iniciativas tanto Sí. en el Departamento de Educación como aquí, en la Universidad del Sagrado Corazón y también con lo que es el adulto mayor. Y quizá la exhortación a todos estos jóvenes que están escuchando esto y que lo escucharán en su grabación, qué importante es tener esa conciencia de la educación financiera. Sobre todo esa parte
uno puede, ¿cómo es que dice? Estirar la sábana hasta donde le llega. Sí. Uno de los grandes problemas es el endeudamiento. El endeudamiento clásico de las tarjetas de crédito, que después hablaremos de eso, ¿verdad? En el contexto de cómo eso altera la dinámica y las posibilidades que uno mismo se limita por eso. Pero volviendo al negocio, eventualmente empezaste a ver un crecimiento del negocio. Sí, se empieza a ver un crecimiento, pero la base de la cuestión financiera, ¿verdad? De que ese dinero que entraba no era para mi bolsillo, ¿verdad? Era para el negocio. Entonces, si algo yo de toda la vida he mantenido a ras, lo que es el negocio, la empresa y yo, mi carácter personal. Bien importante también. Al día de hoy le pido a la contable, a veces no tengo efectivo, préstame $20 del PETI. Y ella sabe que yo tengo que firmar un papelito y tengo que devolver esos $20 en la semana, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, cuando tú haces eso también delante de los empleados, pues es una cultura organizacional. Creando una cultura. Sí, porque es que uno es el ejemplo en la organización de uno, en la empresa de uno. Los empleados están viendo a uno. Como uno actúa, es el ejemplo para los demás. Así que se crea cultura. Definitivamente. Realmente no solamente diciendo lo que son las directrices, sino viviéndolas. Viviéndolas. Todos los días con consistencia, con disciplina. Sí. Entonces, empezaste el negocio de venta que no instalaban, por supuesto, tuviste entonces que añadir. Ahí fue el dolor de cabeza. Ajá, sí. Cuéntanos cómo fue ese dolor de cabeza. Ahí fue el dolor de cabeza porque estamos hablando de instalación que necesita muchas piezas, porque estamos administrando agua, ¿verdad? Y para una cisterna llegar agua a la casa, pues lleva una serie de aditamentos y equipos que yo no sabía de eso. Pues entonces llamo al colegio de plomeros, entrevisto plomero, me acuerdo de don Juan, mucho mayor que yo. Remóntese que yo tenía 23 años en ese entonces. O sea que cualquier empleado que yo tuviera era mayor que yo, cualquiera, hasta la secretaria que eventualmente tuve. Empecé en mismo Puerto Rico la guía telefónica a buscar lo que son bombas eléctricas, saqué cita con los suplidores. Entonces fue lindo porque todo el mundo como que se alineó. Yo creo viendo, ¿verdad?, la intención que yo tenía de echar ese negocio para adelante, se alinean. Porque, o sea, por lo que veo entonces, y hasta el día de hoy, nunca tuviste duda de que este negocio iba para adelante. No, nunca tuve duda. Ese yo lo sacaba porque lo sacaba para adelante, ¿no? A pesar de las situaciones... ¿Y eso requiere qué? Enfoque y disciplina. Enfoque y disciplina. Cuando ustedes quieran algo, se tienen que enfocar, pero tienen que tener disciplina. Y la disciplina es algo que a uno le gusta hacer o le incomoda, pero hay que hacerlo. Entonces, cuando uno realmente se crece, cuando tú lograste eso que es incómodo, que no te gusta, o por las razones que sea, tan sencillo como madrugar para llegar temprano al trabajo o a la clase, pues entonces eso, cuando tú dices, caramba, logré esto, mira, me levanté más temprano porque había tapón, pero llegué antes, ¿verdad? Uno se va sintiendo más orgulloso. Entonces, sigues creando coraza en tu piel, en tu sistema, que es lo que yo le llamo inteligencia emocional, que eso no se aprende, eso es calle. Pero eso tiene que tener disciplina. Y eso me llevó a donde estoy hoy en día, porque me mataban en la raya. Sí, y mira que las he pasado mal. Situaciones, todo el mundo que tiene negocio, yo diría la mayoría, todo no es color de rosa, ¿verdad? No es éxito, no es dinero. No, hay momentos... ¿Te acuerdas de una de esas situaciones, quizás de las primeras, que te hizo pensar, aquí tengo un reto ante mí, sobre el negocio, sobre eso? Porque acabas de decir que no es color de rosa. Oh, sí, que sí. El camino es difícil. Sí, porque parte de uno de tener negocio, ¿verdad? Ir buscando el éxito de esa empresa en interín, pues se pierde relaciones, se pierden amistades. Y no es que se pierde, es que se relegan porque ya los intereses no son lo mismo. Por ejemplo, si me invitaban para la playa, no puedo porque tengo negocio. Sí. Y así, diferentes las amistades van recesando. No es que las dejes de querer, pero como no son intereses similares, pues ya uno como que se va alejando o se alejan de uno, ¿verdad? Las dos cosas pueden pasar. Y no es que uno sea bueno o malo, es que los intereses cambian. Tenías también enfoque. Unas metas en particulares y por lo que noto,
ha sido una persona que guiada por esas metas. Y a Sí. veces uno se desvía, ¿sabes? Hay distracciones en el proceso que Sí. muy probablemente las hubo. Sí. y te mantuviste firme en lo que eran tus metas, que requiere hasta cierto punto unos sacrificios en el proceso. Sí. Estratégicamente, empezaste a vender, empezaste a conocer el negocio, Sí. todos esos aditamentos que hablabas para hacer instalación. ¿Cómo fue evolucionando el negocio de vender esas cisternas a las casas de paseo en su primer día a lo que es hoy en día? Pues mira, te dije que se juntó como que todo, ¿verdad? Se alinean los planetas, lo que llaman que se alinean los planetas. Entonces me empezaron a llamar de la organización Los Paseos, ahí empecé a hacer instalaciones, después siguieron llamando del gobierno, llamaron empresas privadas y había algunas cosas, me llamaban hasta de condominio, pero yo sí algo estaba clara que yo tenía que, como lo aprendí en mercadeo, mi nicho de mercado, no podemos abarcar todos y aquellos que quieran un negocio que tengas el 100% del mercado, pues eso está difícil. Yo no sé si existe, pero si existe sería bien limitado los negocios que pueden abarcar el 100% del mercado. Ok, mi nicho de mercado, ¿cuál era? Residencial. De entrada tenían que tener poder adquisitivo porque es que yo no podía fiarle. Yo no tenía chavo, ¿verdad? No podía. Entonces las financieras no Sí. te financiaban a una compañía nueva. Así que tenía que ser, espérate, este es mi nicho de mercado y empecé anuncios en El Nuevo Día, ¿verdad? Que fue lo que aprendí en la universidad. Después en Radio Reloj creo que era. Mira para allá. Eh, Todavía anda por ahí, a veces de vez en todavía cuando algo, uno escucha WKQ Radio Reloj. Ajá. FM porque cubría toda la isla. Y así fui creciendo, los mismos suplidores me daban un crédito de tanto y me decían, no, pues como yo quedaba bien, ¿verdad? Porque los chavos que sacaba eran para los empleados y para los suplidores. Muchas veces yo dejé de cobrar yo, ¿verdad? O cobraba menos porque no daba para todo. Y así tú te vas creando una fama en el mundo empresarial que dice, a ella le puedes fiar porque paga, es seria. Y al día de hoy, eso me ha pasado. En María llamaban fábrica de Estados Unidos de bombas eléctricas, procurándome para enviarme furgones de bombas. El entorno competitivo ha cambiado Sí. desde que comenzaste el negocio, donde fuiste pionera o habían otros. No, básicamente competidores. mi negocio se convirtió en el referente del mercado, porque como empecé anunciándome y empecé quedando bien con esa persona, ese nicho de mercado es de boca en boca. Entonces vas creando como que, ¿verdad? Es como que, no fama, vas creando esta No, referencia, reputación, seguro. reputación, de que, mire, esta gente es seria, porque si algo tenemos en mi negocio, mire, si hacemos algo mal, nos salió algo mal, pues tenemos que decirle al cliente y tenemos que subsanar, cueste lo que cueste, ¿verdad? Y tenemos que ahorrar garantía. Y esa reputación vale muchísimo. Oh, muchachos, y en El- Puerto Rico más. Claro, un mercado complejo pero pequeño. Pero hoy en día el entorno competitivo es diferente. Hay mucha competencia, ¿verdad? Oh, no, lo interesante de esto es que mis competidores, y qué bien, se los respeto, no tienen piedad conmigo y con mi negocio. Eso es, olvídate, en las Es parte redes, del sí, negocio, ¿verdad? es parte Hay de... gente que dice, hay una jungla allá afuera, Ajá. una selva. Sí, definitivamente, pero el enfoque ha sido en mi empresa honrar la palabra y nunca bajé calidad de producto. A pesar de la crisis del 2006, ¿verdad? El debacle económico que hubo en Estados Unidos y en Puerto Rico, nunca bajé calidad del producto. Fíjate, esa es una pregunta que quería hacer. Si en ese transcurso, asumiendo que el 98 fuese despertar, comenzaste el negocio en el 2000, estamos en el 2026, han pasado, como decíamos al principio, casi 3 décadas ya. ¿Ha habido un momento crítico en ese transcurrir del desarrollo de esa empresa tuya? Sí, hubo dos momentos, un momento más crítico, ¿verdad? Que fue cuando me divorcié, en ese proceso, se fue a los 6, 8 años del negocio, y básicamente, ¿verdad? Lo que trae un divorcio, ¿verdad? Y posterior a eso, cómo volver a levantar ese negocio, porque básicamente hubo efecto financiero severo. Entonces, ¿cómo tú vuelves a levantar ese negocio básicamente desde cero? Lo único que tenía, mi cartera de clientes. Y eso fue una gran diferencia, Esa es una gran diferencia. porque como quedé bien con esos clientes
y con mis suplidores los llamé y le dije, estoy pasando esta situación, no te puedo pagar y necesito mercancía, ¿qué puedes hacer? Y ellos respondieron a ¿Tú eso. sabes por qué respondieron? Porque ¿Por no qué? les falló antes, le pagaba lo que le debía a tiempo, me senté y los llamé. Yo me acuerdo hasta Popular Leasing que tenía unas pick-up alquiladas. Popular Leasing, que Popular era difícil. Entonces, cada uno saqué cita y le dije, tengo esta situación, yo voy a continuar, tengo que hacer una reorganización en mi negocio y definitivamente tengo que seguir con la línea de producto. ¿Cómo podemos hacer esto? Luz, ¿cuánto tú me debes? ¿De acuerdo? Ok, vamos a hacer algo. Esta deuda que tienes, ¿crees que tiene? Usted me dice, no, dime tú lo que tú puedes pagar que no me falle. Pues mira, vamos a ponerle tanto mensual. Ok, ¿qué tú crees? 6 meses, 1 año, algunos hasta 3 años. Y te voy a fiar esto neto 30 días. Pero no me falle. Y el día de hoy no le fallé. Que el día de hoy siguen siendo mis suplidores. Fíjate, y mencionaste algo que es bien importante cuando hablamos del ejemplo, en crear cultura dentro de la organización. ¿Cómo tú defines lo que es una cultura saludable en una empresa? Una cultura saludable en una empresa vamos a empezar por los empleados, ¿verdad? Que cuando esos empleados lleguen les perciban que hay buena fe, que no hay malicia, que no hay truco, que no hay hostilidad, que estamos allí porque es nuestro trabajo y queremos hacer un bien. Vendemos un producto, en el caso mío, ¿verdad? Que es agua, que el agua es vida y que tenemos que pasar el mejor ambiente en esas 8 horas, ¿verdad? Y la integridad, que si aquel cliente pagó de más, porque a veces los técnicos están en la calle, ¿verdad? Y vienen con un pago en efectivo, por ejemplo, pues mira, no, si el cliente pagó de más, eso es una nota de crédito que se deja al cliente. Hablando de eso, ya que tocas en eso, ¿cuáles entiendes que son los valores que tú persigues en tu empresa para la operación como tal? Integridad. Ese es el fundamental. Honestidad. Te vendo esto y esto es lo que vale, ¿verdad? Y esto es lo que hay, estas son las características del producto. No vas a recibir menos, absolutamente. Si acaso vas a recibir más. Y en tu empresa tú tienes diferentes, ¿verdad?, líneas de empleados, Sí. que tienen diferentes funciones. Brevemente, ¿cuáles son? Porque quiero preguntarte algo sobre eso. Sí, tengo la gerente de la compañía, tengo a la contable, tengo un contable externo, eso lo aprendí hace muchos años, ¿verdad? Tengo mi contable ahí en la oficina full time, pero tengo un contable, una firma de contabilidad externa. Tengo el gerente de servicio, que ese es el que coordina las llamadas. Tengo almacén, porque tengo facilidades en Santurce y tengo facilidades en Carolina, almacén en Carolina. Tengo el cuerpo de técnicos, que son los que salen a la calle día a día. Y venta e instalación, que son contratistas independientes, son empleados. Contratistas independientes, Ok. pero llevan conmigo un montón de años. Te hacía esa pregunta porque aun cuando son diferentes niveles, Sí. diferentes niveles inclusive de educación que tienen que tener cada uno, hay unos, ahorita hablamos de valores empresariales, pero entonces, ¿qué buscas en términos de características Sí. que tenga una persona que quiera trabajar en Puerto Rico Water Management? Pues mire, en el caso del cuerpo técnico, ¿verdad? Ellos son los que van a dar la cara en donde el cliente. Por consiguiente, ellos tienen que llevar la misma línea de pensamiento de nosotros. O sea, si yo te digo que un servicio es en el range antes de las 10 de la mañana, pues ese técnico tiene que llegar antes de las 10 de la mañana, ¿verdad? Antes cometí el error que se le daban ciertas horas a los técnicos para los trabajos, eso no hay forma en Puerto Rico con los tapones y el tipo de servicio que nosotros brindamos, que de momento se puede complicar. Así que uno va, si te fijas, escuchando al cliente y va apretando tuerca. Eso no funciona, ok, ¿cómo funciona? Varios clientes que van a salir temprano a trabajar y quieren servicio de asistente, ok, pues ustedes a 7 de la mañana. Pues el técnico tiene que estar allí 7 de la mañana o antes, ¿verdad? No le puede llegar 7:30, 8 porque el cliente se tiene que ir a trabajar. Pues esa es la parte más complicada, pero que hemos seguido afinando. Fíjate, se dice en la información que está disponible públicamente, se te describe, y voy a leer textualmente,
como una persona efectiva en ambientes competitivos y cambiantes, con capacidades en estrategia empresarial, desarrollo de negocios y lanzamiento de productos y servicios desde que son un concepto hasta que operan. ¿Qué te dice esa descripción de ti? ¿Cuán precisa es? ¿Cómo llegamos a esa descripción? Por los hechos. Así Por la pongo. historia, ¿verdad? Por la historia. Son 35 años y medio en esta industria, que a mí me parece que fue ayer, pero cuando uno puede ver que a veces llegan clientes, ¿verdad?, que me conocen hace muchísimos años, Luz, ¿cómo es posible todavía? Y sí, son muchos años, es experiencia, es calle, es tomarle temperatura a los clientes. Fíjate, y ese es un tema que seguimos escuchando, de escuchar, de escuchar a los empleados, de escuchar a los clientes, de escuchar el entorno general. O sea, influyente viene a ser lo que pasa alrededor de la economía en general, sí, para tu negocio, ¿sabes? Si yo te dijera que yo llevo muchos años, mi mente está 3 o 4 meses adelante, ¿verdad? Y eso lo aprendí por los huracanes. Cuando avisan que ya en África está saliendo, se está formando un huracán, ya yo estoy monitoreando ese huracán, aunque no sea meteoróloga, ¿verdad? Pero estoy monitoreando porque eso va a afectar a mi negocio. Para empezar, a aumentar las ventas, pero también afecta por un periodo de cierre. Pero también afecta porque tengo que tener inventario. Esto es una isla. Aquí todo viene por barco o por avión. Así que eso me enseñó a estar 3, 4 meses adelante. Pues uno está pensando, con esta situación geopolítica, ya lo pasé con Venezuela, que tuve que cambiar de fábrica, ¿verdad? Porque había aprendido lo mismo, a monitorear huracanes mucho tiempo antes que llegara a la zona del Caribe. Pues, ¿qué pasa ahora? Con lo de Trump, pues nos tiene loco a todo el mundo, ¿verdad? Con qué va a salir, qué va a pasar en la fábrica, qué países afectan. Sí. Pues ya uno está literalmente adelantando, como te acuerdas, el eslogan de Panasonic, adelantándose del futuro. Tratando de adelantarse, sí. Sí. ¿Importas de países extranjeros? Sí. Ok, sí. So, de manera que sí, y para poner un poquito de contexto de lo que está sucediendo, de lo que se refiere Luz, nuestra empresaria invitada, es que el presidente Trump ha tenido como parte de su estrategia política más que económica, pero ambas cosas, imponer aranceles. Sí. Que aranceles no es otra cosa que unos impuestos al consumo. Cuando los bienes que vienen de países que son extranjeros entran a la jurisdicción, en este caso norteamericana. Y Puerto Rico es jurisdicción norteamericana. De manera que las importaciones de productos que vienen de esos países donde se han puesto aranceles, pues van a impactar el costo del empresario aquí. ¿Cómo has podido administrar eso aquí en Puerto Rico? Pues mira, para que los estudiantes entiendan, ¿verdad? Y usted lo ha sabido, aquello que ustedes compraban en Temu, hay otra aplicación, o si comprabas una camisa te das cuenta ahora que vas a la tienda y dices, o los tenis, qué caro está esto, porque el efecto es en cadena. ¿Cómo ha afectado eso? Definitivamente. En el caso mío, de mi empresa, yo me he distinguido por tener inventario más grande de Puerto Rico. Por eso sigo, ¿verdad?, en contra del impuesto al inventario y la doble patente y todos esos asuntos contributivos. Pero por yo tener inventario, he podido subsanar o aprovechar esas oportunidades que de emergencia surgen y que nos cogen a todo el mundo, ¿verdad?, a todos los empresarios aquí, porque si no tienes inventario no puedes vender y en lo que eso llega a Puerto Rico va a tardar 2 o 3 meses. Pues en mi caso, si yo he mantenido un inventario, se honra ese precio, pero lo que viene obviamente ya tiene un efecto en costo. Sí. Y los efectos son fuertes. Se trata de hablar el precio, pero la realidad es que cuando dicen por ahí, refrán, cuando ves las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar, sabiendo ya que te va a costar más. Sí. El próximo inventario que vas a comprar, el mercado usualmente refleja eso inmediatamente. Sí, sí. Y aumenta los costos de inflación. Y eso es lo que ha estado pasando. Y bueno, lo más reciente es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que la ley que utilizó el presidente para basarse en ella para imponer los aranceles no le permite esa acción. Dice, la ley habla, esto es un poco técnico, la ley habla de manejar los aranceles y eso no incluye la capacidad de imponer, pero eso lo discutimos en otros programas. Sí. Lo cierto es que sí crea incertidumbre porque el
presidente, ¿verdad?, ha dicho en cuanto a eso que va a buscar la manera. Y de hecho ya se ha expresado a continuar con esa estrategia de aranceles. Realmente el punto aquí ha sido que esas discusiones, esos eventos que son exógenos, sí tienen impacto directamente en el negocio y hay que estar pendiente de todo eso. A todo negocio, no solamente el mío, a todos los negocios. Nuestra invitada aquí ha sido reconocida en múltiples ocasiones, trayectoria empresarial. Premio Teodoro Moscoso, voy a tener que mantenerte humilde de alguna manera. Okay. Premio Teodoro Moscoso, Premio Excelencia Empresarial a jóvenes distinguidos, eso de jovencita. Empresaria del Año, negocios no tradicionales, Trofeo Internacional a Calidad, Mujer de Negocios en el área de construcción, 40 Under 40, Puerto Rico's Women Rule, Mujer de Empresa Distinguida, The Most Wanted Business Woman, y se mantiene ahí humilde. Mira. De todas esos reconocimientos, obviamente conllevan una trayectoria, unos accomplishments, se me va la palabra en español ahora, pero a la misma vez conllevan un liderato, porque no se hace en el silencio. De esas experiencias de liderato, vamos a entrar en eso ahora, ¿qué te llevas? Porque ya habías mencionado que desde muy pequeña, joven, siempre te llamó la atención estar al frente de las cosas. Esas experiencias, ¿qué te han traído a ti? Primero, cuando uno trabaja, aprendí que cuando uno tiene negocios, o ya cuando ustedes son universitarios, pertenecer a asociaciones, en este caso estudiantiles, eventualmente asociaciones profesionales, ¿verdad? Porque uno tiene, dando recibe, ¿verdad? Uno dentro del conocimiento que uno tiene, ingresas en esas asociaciones, por ejemplo, Cámara de Comercio, diferentes asociaciones que existen en Puerto Rico, profesionales, pero te rodeas en un círculo de personas también con los mismos intereses, donde tú puedes aprender, y más que aprender es que tú creas relaciones. Y en Puerto Rico los negocios son de relaciones. Más allá de poner un anuncio, no. Es que esa relación de tú conoces a fulano apreciado, que eventualmente si se hizo negocio, cliente tuyo, y tú quedaste mal, sabes que te vas a quemar en esa misma asociación. Así que nos enseña también ese sentido de disciplina. Y eventualmente si estás en alguna junta, ¿verdad?, que es lo ideal, que usted entre a una asociación y después quiera ser o el presidente o la vicepresidenta o el secretario tesorero, porque es parte del aprendizaje, pues entonces uno sigue escalando esas asociaciones y rodeándote de personas que muchas veces tienen mayor conocimiento que tú en ciertas áreas del negocio. Así que es un insumo que tú tienes unos colegas y tú dices, mira, lo tengo al lado, ¿verdad? Consistente con lo mencionaste al principio de rodearte de personas que te pueden enseñar, a ti. Yo mencioné al principio que tuve el privilegio de compartir con Luz en la Junta de Directores de la Cámara de Comercio. ¿Y cuántas veces has sido vicepresidenta? Ahora digo pues mira, yo he sido vicepresidenta, estoy en la Junta, yo creo, soy de las socias que más tiempo he estado en la Junta. Wow, como yo he estado como en 10 o 11 juntas. ¿Y como vicepresidenta 2 o 3 de ellas? Sí, 2 o 3 de ellas. Y como asesora del presidente también 2 o 3 veces. Pero volvemos a lo mismo, ese es porque, ¿verdad?, es reflejo del comportamiento de uno, y cuando uno asume responsabilidad y cuando uno tiene disciplina, porque estar ahí es porque demostraste, ¿verdad?, que puedes estar ahí. Y ciertamente te tiene que llamar, y lo sé por la experiencia que he tenido de trabajar contigo y compartir contigo, de que estar en esas asociaciones en posiciones de liderato es porque vas más allá de lo que es tu negocio, ¿verdad?, del interés empresarial. Cuando miras desde esa perspectiva, desde esa experiencia de liderato y de todos estos años de trayectoria empresarial, ¿qué ves en Puerto Rico que es necesario hacer para mejorar esas condiciones de empresa? Esas condiciones de empresas. De desarrollo de empresa. Primero, ¿verdad?, lo que ya todos saben, y ustedes cuando tengan negocios pues van a saber todavía, van a estar más pendientes en los procesos estos contributivos en Puerto Rico. O sea, operar un negocio legal en Puerto Rico cuesta mucho dinero, mucho dinero. Y si los políticos se dieran cuenta que las pymes, ¿verdad?, somos la mayoría de las empresas y de las nóminas más altas, yo creo que la más alta, según leí recientemente, lo que generan los pymes, que son las pequeñas y medianas empresas,
Eso se refiere, ¿verdad? No sé en qué range está, en qué promedio Yo está. creo que está de todo, para efectos de Para Puerto que, Rico, ¿verdad? Que para ella- efectos de Puerto Rico, pyme quiere decir pequeña y mediana empresa. Se define en contextos generales como negocios que venden 10 millones o menos. 10 millones de ventas. Y digo eso porque para otros contextos, ¿verdad? Sí. De SBA, una entidad que facilita financiamiento, todos los negocios prácticamente son pymes en Puerto Rico. Pero realmente para propósitos nuestros, sí, 10 millones. Sí. Pero como dice ella, es el sector empresarial de tamaño empresarial de mayor empleo en Puerto Rico y de mayor flujo comercial en Puerto Rico. Y entonces mencionabas que el costo contributivo Sí. o algo más allá de eso también. Bueno, básicamente, ¿cuál fue tu pregunta inicial? Perdóname. Cuando estaba buscando cuál era Sí. ese obstáculo, digamos, estructural Sí. que impide que haya el desarrollo empresarial que podemos tener en Puerto Rico, que podríamos tener si no fuera por esos obstáculos que tenemos. Y mencionaste la parte contributiva, ¿verdad? Sí. Como costo. Pero aparte de los costos, hay unos aspectos de administración Sí. contributiva en Puerto Rico. De hecho, estamos trabajando uno ahora mismo. Una de las cosas que ustedes tienen que haber oído, el término de reforma contributiva, que a todos los políticos les gusta decir que van a hacer una reforma contributiva, que no es otra cosa que hacer cambios. Que les digo desde ahora, bajar las tasas no quiere decir que es una reforma contributiva. La reforma contributiva requiere estructural. Y entonces en Puerto Rico hay una entidad que clasifica, que evalúa y clasifica las jurisdicciones de hacer negocio a través del mundo. Y Puerto Rico estaba entre las jurisdicciones de esas. Y de 169 jurisdicciones que habían, o de 172 jurisdicciones, Puerto Rico ocupaba el número 169 en lo que es la administración tributaria. O sea, bastante malito. Esos son grandes retos que nosotros como país tenemos que afrontar. Entonces está el reto contributivo en términos de costo, porque Sí. Puerto Rico tiene muchos niveles de impuestos, también lamentablemente, ¿verdad? A nivel municipal, a nivel de Puerto Rico Central y en algunos casos hasta federales también hay. Aparte del aspecto tributario, que es complejo, y podemos tener una discusión sobre eso, un tema pasional para mí, pero hay otros elementos adicionales también que detienen, retrasan y no ayudan a ese desarrollo empresarial. ¿Puedes pensar en alguno? Pues mira, te diría para efectos, que no quiero entrar en términos políticos, ¿verdad? Bueno, pero, o sea, Pero, no es político, pero... la parte de empleomanía, lo que estoy viendo, ¿verdad? Que durante tantos años como empresaria, la escasez de mano de obra, y más que la escasez de mano de obra, no veo compromiso de estos candidatos, ¿verdad? Que están buscando trabajo y no logro descifrar, y eso lo he hablado con muchos colegas, qué está pasando que de momento estás solicitando para una posición y de momento te llega X resumen y de repente resulta que te llegaron 10. De esos 10 citados y comprometidos para entrevista te llegan 2 o te llegan 3. Reclutaste y de momento no llegó su primer día de trabajo y pasa en diferentes posiciones, diferentes, sí, porque la culpa se le echan ustedes, a los jóvenes, no, ellos no son, Seguro. porque estamos hablando de diferentes edades. Y he hablado con colegas y les está pasando lo mismo en todas las posiciones. Interesante. Y a veces uno es bien crítico de lo que pasa en el país, pero ¿qué piensas que se está haciendo bien en Puerto Rico? Desde la perspectiva empresarial, sí algo. Hay alguien que está comentando por ahí, ahorita le damos la oportunidad. ¿Qué piensas que se puede estar haciendo bien? ¿Qué se puede estar haciendo bien? Que Puerto Rico tiene tanta gente buena, que la mayoría somos buenos, que el gobierno nos tiene que ver, que los empresarios tenemos el interés de desarrollar y aportar al desarrollo de Puerto Rico y queremos pagar contribuciones, que queremos Eso es un buen cumplir problema de tener. con las obligaciones del Estado, pero el gobierno nos tiene que ver como aliados, no
no nos puede ver como si fuésemos, o sea, esa filosofía la tienen que cambiar, porque ven al empresario como el malo de la película. Cuando nosotros creamos empleo, aportamos a la sociedad. Y yo creo que por ahí viene la línea del asunto contributivo, cómo penalizan al empresario cada día más cargas contributivas. Entonces lo que están haciendo es que están ahogando al empresario. Sí, por aquí viene una línea porque hay hasta un instituto que se ha creado, el Instituto de Libertad Económica, Sí. que ¿cómo se dice? Que proyecta, que proclama el que haya más libertad económica. Para ti, ¿qué es libertad económica? Libertad económica para mí es que todo aquel, bajo ley, ¿verdad?, que quiera echar hacia adelante decentemente lo pueda hacer. Y que no desde el día 1, que ellos cuando posiblemente ahora, tan pronto se gradúen, quieren establecer su negocio, el traba que tiene es con los permisos. Los permisos. Eso yo no lo entiendo. Increíble. Cuando uno tiene un negocio, uno crea riqueza. O sea, el equipo de trabajo de uno. ¿Sabes? Lo orgullosa que yo me siento cuando mi equipo de trabajo se compra una residencia, se compra un carro nuevo, puede tener los hijos en el colegio, o van a viajar, o su mamá se enfermó y ellos van a ayudar con la cuestión económica de la salud de su mamá. Pues eso es producto de crear riqueza, ¿verdad? Producto de que tienes trabajo y trabajo honrado. Sí. Entonces el gobierno debe partir de la premisa que sí, los empresarios tenemos la mejor intención de aportar al país, pero oye, tiene que haber un balance. Sí. Y ahí lo que, ¿verdad? Un poquito ampliando el contexto de eso, lo que se busca es que hay gente que dice la menor intervención posible del gobierno y se puede decir que haya la mínima intervención, ¿verdad?, de parte del gobierno. Porque cuando el gobierno empieza, digamos, a sobrereglamentar los procesos, y damos el ejemplo de permisos. Mira, yo tuve una situación, un cliente, una entidad, viene aquí a Puerto Rico con el propósito, en su principio, de construir viviendas de alto costo en un área turística en Puerto Rico. Y los permisos no fluyen. En el proceso dicen, pues mira, a lo mejor esto fue bueno después de todo, porque ahora voy a cambiar el concepto y voy a crear un hotel de lujo. Pues vamos a crear, pero los permisos no llegan. Entonces, hay permisos estatales, hay permisos municipales, los trae a la mesa y dicen, vamos a ver si los pongo de acuerdo. Y cuando se reúnen, sí, no podían ponerse de acuerdo que le tocaba a cada cual. Finalmente, ¿qué decidió hacer el empresario? Se fue, ¿verdad? Se fue de Puerto Rico. Desistió de traer un negocio. Iba a hacer una inversión de $40 millones. Tampoco era una cosa pequeña. Tú sabes la cantidad de empleados que hubiese creado, ¿verdad? Tú sabes la cantidad de familias que hubiesen tenido, ¿verdad?, libertad económica a raíz de ese posible proyecto. Así es. Y claro, yo sé que ahorita mencionaste, no quiero entrar en asuntos políticos, pero yo creo que una de las cosas que quisiera tu comentario, ¿verdad?, es porque algo que han comentado también otros invitados que tenemos aquí, es cuál es la visión de país que nosotros tenemos. ¿Cuál es la visión que deberíamos tener, verdad? Para empezar, debería haber una visión de país, porque son muchas las decisiones que se toman, que se deberían tomar a raíz de eso. Y realmente lo que vemos, cuatrienio tras cuatrienio, francamente es una improvisación. Y cada cual tratar de imponer un plan, y esto no es una crítica partidista, esto es una crítica general de lo que sucede. Uno de los grandes retos. Sí, tú hiciste una pregunta ahorita cuando íbamos a empezar, que cuántos de ellos querían montar su propio negocio. Ajá. Para que tengan idea, si eso lo hubiesen preguntado cuando yo era universitaria, ninguno, posiblemente hubiésemos alzado la mano. Y hoy varios de ustedes, para mí bastante, alzaron la mano. Entonces, Puerto Rico tiene una cantera de talento. Y la mayoría de estos jóvenes, de estos estudiantes, yo sé que se quieren quedar en Puerto Rico. Seguro. ¿Verdad? Pues tenemos que facilitar, el gobierno como entidad tiene que facilitar ese proceso. Algo que yo sugeriría también en asociaciones profesionales
es que la oficina, cada asociación debe tener una oficina de legislación y cabildeo, pero estructurada y ya fija, para poder trabajar lo que son las políticas públicas de Puerto Rico. Ciertamente. Es importante ir a Washington, ¿verdad? Bien. Pero tienen que ser, las asociaciones profesionales tienen que tener esa oficina ya establecida, pero una oficina brava, ¿verdad? Con presupuesto, con estructura, porque es que se inventan cada proyecto de ley. Sí, es una cosa. Estamos llegando, ¿verdad?, a ese momento de la entrevista y hemos tocado diferentes temas, ¿verdad? Y hablaste ahora mismo de levantar la mano, los que quisieran ser empresarios. Me sorprendió que hubiera una buena cantidad de ellos. Las instituciones educativas que estamos en posición de educar o influenciar el desarrollo de esos potenciales empresarios de Puerto Rico, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar considerando? Ser más activo, más real, que no se quede en el libro, en la literatura. Yo recuerdo cuando yo empecé gerencia industrial, y no voy a decir la universidad, yo recuerdo salir del negocio que lo tenía en Bayamón, para la área metropolitana. Yo vivía en Dorado cuando eso. Bajar a tomar mis clases de maestría, y el profesor que me daba la clase de negocio, nunca había tenido un negocio y no me cuadraba lo que él decía con lo que yo estaba viviendo. ¿Verdad? Sí. Entonces es interesante cuando veo la escuela de negocios de ustedes y cómo va enfocado. Para mí esto es una maravilla y les auguro un éxito rotundo y lo van a ver en las matrículas, porque esa es la realidad, ¿verdad? Cómo la realidad no son los libros, sí son importantes, pero los estudiantes necesitan vivencias, experiencias. Y entiendo que te refieres a las experiencias que hemos añadido como parte del currículo, de visitar empresas, de hacer viajes académicos, de poner al estudiante en posición de vivir la experiencia inmersiva de cómo se conduce un negocio. Y yo iría más, ¿verdad? Y parte de esa experiencia inmersiva es que yo los pondría como, y esto es una sugerencia acá, ¿verdad? Y lo voy a decir así públicamente, que yo haría como si estuvieran en una empresa trabajando y estos estudiantes fueran empleados, cuando empiecen a llegar tarde, cuando empiecen a faltar, y hacer ese simulacro y el efecto que eso tendría en una empresa. Los que quieren hacer el viaje cultural, ¿verdad? Y de experiencia de negocio, como fueron a Japón. No, que no tengo dinero, ¿qué puedes hacer? O vender botellas de agua, ¿qué puedes hacer? ¿Cuánto puedes tener, verdad? No es que te den, es que tú quieres ese viaje, porque ese viaje es importante para tus estudios, cuesta tanto, ¿qué puedes hacer para lograr ese dinero más allá de pedirlo? Seguro. Y ahí empieza en una... Claro, porque es que el cerebro ya es otro, ¿verdad? Es otro chip. Es otro chip. Te voy a hacer ahora una pregunta para terminar de contestación corta, sí. Puede ser hasta una palabra, si quieres. ¿Cómo alimentas, ya algunas cosas ya las has mencionado, pero cómo alimentas tu intelecto? Leyendo. ¿Qué te apasiona en la vida? Mi familia. ¿Qué cosas te inspiran? Los seres humanos, cualquiera. Soy muy observadora de la conducta humana. Y lo aprendí trabajando control de la mente. Anda. Sí, llego aquí y tomo temperatura rápido. En la próxima entrevista que tengamos, estaremos en detalle y profundo. De todos los valores humanos, ¿cuál consideras que es central o indispensable? La honestidad. En tu experiencia, ¿qué hace a un equipo efectivo? Comunicación. Excelente. Coincido en algunas de las cosas, en casi todas. Y ahora estoy agradecido, estamos agradecidos de que hayas estado aquí compartiendo parte de tu trayectoria personal, tu trayectoria empresarial. Tenemos una muestra de estudiantes aquí en el estudio, pero son más los que te van a ver y te van a escuchar cuando tengan la oportunidad de ver esta grabación. ¿Qué le dices a esos estudiantes que están comenzando a pensar en el mundo de los negocios como una oportunidad de desarrollo para ellos? Enfoque y disciplina. Desde que estás estudiando, si no tienes enfoque y disciplina, no honras tu palabra, no vas para ningún lado. Se queman. Plain and simple. Así de sencillo, sí. Directo al líquido. Sí, y Puerto Rico es un país pequeño, intenso, pequeño,
pero Complejo. complejo. Pequeño, pero complejo. Complejo y exigente. A la misma vez. Lo que nos busca, ¿verdad? Ser cada día mejor, el que quiera mejorar, ¿verdad? Y clave, dejar los egos a un lado. El ego no acompaña a un buen empresario. Luz, muchas gracias. Gracias a por ti. haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haber compartido este tiempo de tu agenda con nosotros y toda esa... Yo me llevé unas cuantas lecciones yo mismo, a pesar de que cumplo 40 años en este servicio profesional, siempre aprendo algo. Y espero seguir, como siempre, compartiendo contigo en todas estas lides que creamos o que tú te inventas. Sí, un placer y gracias por la invitación. Para mí es un honor tenerlos aquí. Y cantidad de estudiantes que hay aquí, me sorprendió. Pues qué bueno. Y ustedes allá sepan, y a los que están presentes también, que estén pendientes a próximas ediciones del Sagrado Business Speaker Series, donde vamos a tener la oportunidad de traer personas como Luz Otero que puedan compartir su historia de éxito con todos nosotros. Hasta la próxima.